Increíble historia de un bebé que, salvado por un monje, se convierte en un prodigio y sorprende a todos con su talento musical. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, donde el eco de las tragedias resuena en cada rincón, un llanto desgarrador rompe la tristeza de la noche. Mateo, apenas un recién nacido, llora en su cuna de hojas, mientras su madre, doña Teresa, lucha contra la profunda pérdida de su esposo, un hombre que falleció en un accidente laboral. Su hogar humilde vibra con el dolor y la escasez, pero el amor de Teresa por su hijo es un faro en medio de la tormenta. Cada día, se pregunta si el sacrificio será suficiente para asegurar un futuro dignificante. A medida que pasan los días, su situación se torna más compleja. La presión de la escasez consume el alma de Teresa, su mirada perdida en el horizonte es un reflejo de la desesperación. ¿Cómo podría ofrecerle a Mateo un futuro esperanzador? La noche cae suave sobre las montañas, las estrellas apenas titilan y el destino otorga un giro inesperado cuando un monje errante, conocido por su sabiduría, encuentra al pequeño. ¿Acaso podría su vida cambiar de rumbo? Con determinación, lo toma bajo su ala y lo lleva a un monasterio, un lugar sagrado donde los murmullos de la música parecen susurrar secretos del pasado. Así inicia la travesía de Mateo, bajo la guía del padre Julián, un anciano con el rostro surcado por las arrugas de experiencias vividas. Mientras crece, Mateo descubre su pasión por la música, cada nota es un refugio, cada acorde un escape. Sin embargo, el mundo exterior lo observa con ojos críticos, con un desprecio silencioso por su origen. En cada aula, enfrenta el dilema de ser juzgado por sus raíces, y cada mirada de sus compañeros privilegiados es como un golpe a su autoestima. La mente de Mateo se convierte en un campo de batalla, donde los ecos de los sueños de su madre lo empujan hacia adelante, mientras las sombras de la injusticia intentan ahogar sus ansias de superación. La desconfianza en sí mismo crece, su corazón se acelera ante cada actuación, siente que las cadenas de la expectativa lo aprisionan. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la competencia musical se acerca, y la presión se vuelve insoportable. Con el corazón encogido y la voz de su madre resonando en su cabeza, cada pensamiento se convierte en un dilema. ¿Podrá vencer el miedo que lo atrapa contra los muros de su inseguridad? Su mente se inunda de dudas, la mirada de sus compañeros, las risas a sus espaldas, el murmullo del jurado despectivo en ese instante, siente que su historia familiar pesa sobre sus hombros como una losa. La tensión es casi palpable, una mezcla de angustia y determinación, mientras recuerda las noches en que su madre, con lágrimas en los ojos, le cantaba desde la profundidad de su ser. Mateo se sienta al piano, y el mundo se desdibuja a su alrededor. ¿Su talento musical será suficiente para romper las cadenas de la exclusión? ¿O caerá en la oscuridad del juicio ajeno? Su destino pende de un hilo, y en ese instante, la verdadera batalla comienza. Mateo siente la fría superficie del piano y cierra los ojos. Un instante de silencio lo envuelve, solo interrumpido por el latido acelerado de su corazón. En su mente, el bullicio del mundo exterior se desvanece, dejando paso a una sinfonía de emociones crudas, nostalgia, miedo, pero también determinación. El sacrificio de su madre late dentro de él, como si cada tecla del piano estuviera impregnada de su amor y su dolor. Con un profundo aliento, comienza a tocar. Las notas emergen de su ser, flotando hacia el aire tenso del auditorio. Mateo se siente como un gladiador en la arena, sabiendo que cada acorde podría ser un puñal que corte la burbuja de prejuicios que lo rodea. El sonido reverbera, y, sorprendentemente, la sala se queda en silencio. Cada vez que sus dedos se deslizan sobre las teclas, siente que una parte de sus inseguridades se disuelven en el aire. La música cuenta su historia, sus luchas y su esperanza, transformando la vergüenza que lleva consigo en una experiencia conmovedora.
Por un momento, el pasado se desvanece. Esto es lo que ha estado buscando, su voz, su verdadera voz, aunque los murmullos de la crítica aún resuenen en su mente. Mientras toca, nota que algunos de sus compañeros lo miran con una mezcla de sorpresa y respeto. Puede que el cambio sea sutil, pero es un cambio que estaba deseando ver. La música despliega sobre él un manto de valentía y claridad, mostrándole que su historia no es una cadena, sino una plataforma desde la cual puede elevarse. Cada nota es una declaración de su derecho a estar allí, de su valor como individuo a pesar de su origen. Los acordes se hacen más audaces, más rápidos. Mateo siente cómo se encuentra cada vez más por encima de la corriente de dudas, las risas y miradas despectivas son solo sombras que se retiran ante la luz de su expresión artística. Su corazón late al compás de la melodía, y, en su mente, una idea poderosa toma forma, no solo compite en una audiencia fría, sino que reivindica su lugar en el mundo a través de la música. En el clímax de su actuación, una vibrante explosión de acordes transforma la sala. La música retumba, y en ese momento de éxtasis, Mateo siente que la tensión de toda su vida se disuelve. ¿Serán las bases de su superación? Cuando termina, el eco de su interpretación reverbera como una promesa, ha ofrecido una parte de sí mismo, y a pesar del temor que una vez lo atenazaba, ha hallado su voz. Mientras la ovación estalla a su alrededor, una nueva realidad se presenta a su mente, podría ser solo el principio. Sin embargo, entre el estruendo de aplausos, una figura en la multitud capta su atención. Un rostro familiar, un antiguo compañero que siempre lo había menospreciado. También podría ser el momento de enfrentarlo, de demostrar que ya no es el mismo niño asustado que una vez conoció. Su mente empieza a formular estrategias, no se trata solo de la música esta vez, es una prueba de carácter. La duda regresa, menos como una sombra, y más como un desafío. ¿Estará realmente listo para enfrentar su antiguo antagonista? ¿O se dejará llevar por el miedo de nuevo? Mateo nota que la batalla está lejos de terminar, un nuevo nivel de confrontación está a punto de comenzar, uno que involucra no solo sus habilidades musicales sino también su fuerza interna y coraje. Con la adrenalina aún bombeando en sus venas, Mateo se adentra en la multitud, su pecho vibrante con una mezcla de orgullo y temor. Las alabanzas de sus compañeros calan hondo, pero hay una resonancia más intensa en el eco de la risa hiriente que siempre había huellado su autoestima. A medida que avanza, siente que una línea se dibuja entre su antiguo yo y el que se está convirtiendo. Esa línea es frágil, pero incalculablemente importante. El rostro del antiguo compañero se vuelve cada vez más claro en su mente, una imagen que evoca un torrente de emociones. Las risas, los comentarios despectivos, toda la inseguridad que había llevado a cuestas, todo se concentra en este encuentro inminente. El desafío es más que simplemente demostrar su valía, es confrontar a un fragmento de su pasado que lo había limitado. Tiene que cuestionar la conexión entre sus miedos y su sentido del valor personal. Al llegar al grupo de compañeros, nota que las sonrisas son genuinas, pero una parte de él todavía se siente expuesta. ¿Dónde queda la autenticidad si es arrastrada por las expectativas ajenas? Aunque los aplausos lo han elevado, se da cuenta de que todavía tiene un camino que recorrer. No todo es celebración, y su actividad musical no debe ser un medio para callar las inseguridades de los demás. Mientras intenta compartir la euforia de su actuación, sus pensamientos vuelven una y otra vez a ese rostro conocido. Las palabras que alguna vez lo habían disminuido, ahora se convierten en la clave de un monólogo interno crucial. Mateo entiende que ha llegado el momento de poner a prueba su valentía, de no solo exhibir su talento, sino también de afirmar su derecho a ser tratado con respeto. ¿Y si le dijera que su percepción de él había estado equivocada? ¿Si se le dejara caer la máscara de desprecio que había mantenido en su juventud? La idea de confrontación le asusta y, sin embargo, lo excita. Monta un escenario en su mente, y en cada posible recreación, empieza a ensayar los diálogos, convirtiendo sus temores en palabras. En medio de esa lucha, recuerda las lecciones que la música le ha enseñado, la vulnerabilidad puede ser poderosa. Cada acorde tocado le muestra que enfrentar un miedo puede desmantelar los muros autoimpuestos.
La nota final de su actuación había sido un clamor de libertad, y ahora debe alzar la voz ante lo que lo había mantenido callado. Mateo respira profundamente y se acerca. El joven que solía ser lo mira desde un rincón de su mente, ansioso. ¿Cómo lo enfrenta? La multitud se ha dispersado, pero él sigue buscando el momento adecuado para acercarse. El antiguo compañero se ríe con otros, y Mateo, con el rostro enrojecido, siente que las antiguas dinámicas se disuelven en el aire. Finalmente, se encuentra frente a él. El silencio que se hace entre los dos es un precipicio, y Mateo debe decidir qué pasos dar. La música le ha dado la voz, pero ahora necesita el coraje para usarla. No se trata solo de demostrar que ha cambiado, sino de dejar claro que ya no es presa de sus inseguridades. Cae un silencio tenso mientras las palabras se agolpan en su mente. ¿Tomará esa oportunidad? ¿Estará dispuesto a arriesgarse a ser visto nuevamente como un blanco fácil? El instante se siente interminable, y aunque el avance parece aterrador, es necesario para que finalmente pueda liberarse de la sombra de su pasado. Mateo siente una médula en el estómago, una presión que lo empuja hacia adelante. Este es el momento de cambiar su narrativa, de transformar los ecos de las risas burlonas en un canto de fuerza. ¿Acaso está listo para el reto más audaz? Sus manos tiemblan, pero en su interior, un fuego comienza a arder. Este podría ser el camino hacia no solo enfrentar al antiguo chico que lo hería, sino también a sí mismo. La mirada de su compañero se encuentra con la suya. Entre los murmullos, Mateo sabe que el desafío ya no recae solo en el pasado, sino en cómo el futuro puede definirse a través de este instante. ¿Qué sucederá cuando finalmente decida hablar? Mateo sentía como el peso de su pasado se desplazaba sobre sus hombros al sostener la mirada de su antiguo compañero. La tensión era como un hilo tenso, dispuesto a romperse en cualquier momento. A medida que los latidos de su corazón resonaban en su pecho, recordó todas las veces que había dejado que esos mismos ojos lo menospreciaran. Este momento era su oportunidad. Pero, ¿qué debía decir? La claridad se tejía con la confusión, y entre esas dos fuerzas, un dilema latente surgía: ¿debería ser agresivo y directo o más bien buscar una conexión? Su mente giraba, atrapada entre la necesidad de desahogarse y la voluntad de no radicalizar la situación. Lo que estaba en juego aquí iba más allá de una simple confrontación, metía en el mismo saco su autoimagen, su respeto y lo que había trabajado para reconstruir. En lugar de arremeter con reproches, Mateo sintió que podría intentar un acercamiento más audaz, una invitación a la reflexión. ¿Te acuerdas de mí?, inició, luchando por mantener su voz firme. Yo solía ser ese chico que se quedaba callado, siempre a la sombra de tus risas. Un pequeño movimiento de sorpresa cruzó el rostro del otro, y ese instante de vulnerabilidad le dio a Mateo una chispa de valor renovado. Siguió hablando, dejando que las palabras fluyeran como un río que había estado represado demasiado tiempo. Durante mucho tiempo, dejé que tus palabras me definieran. Pensé que debía encajar en una imagen que tú habías creado. Pero después de lo de hoy, me he dado cuenta de que el único juicio que importa es el que yo haga sobre mí mismo. La reacción de su antiguo compañero era incierta, su expresión fluctuaba entre la confusión y una especie de aprensión. Mateo reconoció que estaba en un umbral. Podía elegir retirarse en silencio o continuar la interacción, arriesgándose a la posibilidad de un desdén aún mayor. El mismo sentimiento de humillación que había sentido tantas veces en el pasado emergía en su interior, pero esta vez no iba a huir. La música lo había transformado y, sin saberlo, también lo había preparado para el camino que ahora debía recorrer. No busco tu aceptación, prosiguió, con una voz más firme. Solo quiero que sepas que la opinión que tengas de mí ya no tiene poder sobre mí. A veces, uno se convierte en el monstruo que otros crean. Yo dejé de serlo. Mateo dejó que el silencio lo envolviera, sintiendo una extraña satisfacción en dar ese paso hacia adelante. Este acto de confrontación no solo se trataba de su historia, sino también del reconocimiento de su crecimiento. Al soltar el peso del juicio ajeno, se sentía aliviado. Era un cambio profundo, un enigma resuelto. Pero en su interior, esa chispita de inseguridad aún no se apagaba del todo. La mirada de su antiguo compañero se volvía más clara, su actitud más contemplativa.
Sin embargo, esa incertidumbre seguía allí, como una nube que podía oscurecer el momento. Mateo preguntaba ahora cuánto de este evento era realmente una liberación y cuánto era un nuevo comienzo lleno de interrogantes. Su lucha interna no había hecho más que comenzar. Él sabía que quedaba un camino por recorrer, pero este primer paso le había proporcionado una visión más amplia de lo que podría conseguir si se atrevía a ser audaz en el futuro. La música no solo había sido un medio de expresión, sino una herramienta para reescribir sus propias narrativas. Sin embargo, la aceptación real venía con su verdadero desafío, el siguiente. ¿Cómo transitar esta nueva percepción de sí mismo en otros ámbitos de su vida? Mateo necesitaba una estrategia, un enfoque que lo guiara al terreno de la confianza plena. Ante él se gestaba un futuro incierto pero emocionante. ¿Podría transformarse en el arquitecto de sus nuevas experiencias o sus viejos miedos aún tendrían control sobre su vida? Mientras la multitud se dispersaba, nuestros protagonistas se quedaban como dos figuras inmóviles en un paisaje cambiante. Mateo miraba hacia adelante, contemplando la perspectiva de nuevos encuentros. Nuevas historias por escribir. Su viaje apenas había comenzado. Mateo dio un paso atrás, sintiendo aún el eco de la confrontación, y observó a su alrededor. El entorno familiar ahora se sentía extraño, una mezcla de euforia y desasosiego le invadía mientras trataba de procesar lo que había ocurrido. Había superado un obstáculo significativo al enfrentar a su viejo compañero, pero ¿y ahora? Se preguntó si podría replicar ese impulso en otras áreas de su vida. Decidió que era momento de cambiar su enfoque. Ya no quería ser un espectador en su propia vida. En los últimos meses, la música había actuado como traductora de sus emociones y se dio cuenta de que había un mensaje universal en su experiencia. El crecimiento personal no era solo aceptar su pasado, sino también emprender acciones concretas hacia el futuro. Debía convertir ese momento de liberación en un catalizador para su desarrollo. Así que comenzó a planear. Mateo siempre había tenido un amor por las letras, y se encontró pensando en cómo podía integrar su pasión por la música con una forma de expresión más visceral y aterrizada, la escritura. La idea de escribir canciones que hablasen de su transformación le pareció inspiradora. ¿Por qué no documentar su viaje y compartirlo con otros? Quizás su historia resonara en personas que habían pasado por situaciones similares. Durante las semanas siguientes, se sumergió en aquel nuevo proyecto. Las noches se llenaban de melodías y letras que surgían de su interior, cada frase era un paso más hacia su autenticidad. Al principio, dudó de la calidad de su trabajo. Sin embargo, cada vez que se sentaba frente a su guitarra y dejaba fluir sus pensamientos, la inseguridad se desvanecía. La música se convirtió en un refugio, un lugar seguro donde podía ser vulnerable y fuerte al mismo tiempo. Sin embargo, la inquietud no lo abandonó. Mateo sabía que escribir era solo una parte del proceso. Para crecer plenamente, debía salir de su zona de confort y compartir su trabajo. La idea de presentarse en un escenario lo aterrorizaba, pero la convicción de que su voz podía tener un impacto lo impulsó a tomar medidas. Un día, se enteró de un micrófono abierto cercano, un espacio donde los artistas podían mostrar sus talentos. Fue entonces que la decisión se despertó en él. Meses de preparación se condensaron en una única noche. Las dudas lo asaltaban antes de cada ensayo, sintiendo esa familiar presión en el pecho, pero cada vez que se enfrentaba al espejo, se recordó a sí mismo el porqué de su lucha. No estaba buscando aceptación, sino liberarse de las cadenas que le habían sido impuestas. El día del evento llegó y la adrenalina corría por su cuerpo. Al entrar al lugar, se sintió abrumado por la multitud. Intentó tranquilizar su mente, recordando que estaba allí para contar su historia. Mientras otros subían al escenario, su corazón latía aceleradamente. Logró concentrarse y recordó el apoyo que recibió de sus amigos y su nueva comunidad musical. Finalmente, llegó su turno. A medida que caminaba hacia el micrófono, el recuerdo de su antiguo compañero surgió, y con él, la determinación de no dejar que el temor lo dominara. Con un profundo suspiro, comenzó a tocar. Cada acorde resonaba con la fuerza de su transformación personal, convirtiendo su vulnerabilidad en poder.
Las palabras de sus canciones daban forma a sus vivencias y sentía que estaba llevando consigo no solo su lucha, sino un mensaje de esperanza. ¿Quiénes serían los que le escucharían esa noche? ¿Cómo reaccionarían? El curso de su vida estaba a punto de girar de nuevo, y eso le llenaba de expectación. Mateo sabía que esta era solo otra fase de su viaje, un desafío que apenas comenzaba a perfilarse en su mente. Con cada nota que tocaba, sentía que la aceptación de su historia lo empujaba hacia adelante, hacia lo desconocido. Pero en el fondo, una pregunta latente lo inquietaba: ¿estaría listo para enfrentar el impacto de revelar su verdad? El eco de su última actuación aún retumbaba en su mente, una sinfonía de emociones entrelazadas que le resultaba difícil de descifrar. Al salir del local, lo primero que notó fue el aire fresco que le golpeaba el rostro. Era una noche limpia y estrellada, pero no conseguía disfrutarla del todo. Había hecho su debut, había compartido su historia, y con ello había abierto una puerta que ya no podría cerrarse. La anticipación y el miedo coexistían en su interior como compañeros inseparables. El triunfo en el escenario le había dado un impulso que nunca había experimentado, pero la inseguridad de su autenticidad lo seguía acechando. Consciente de que cada letra era un reflejo íntimo de su vida, temía la posibilidad de ser juzgado o malinterpretado. Sin embargo, en el fondo sabía que era esa vulnerabilidad la que ofrecía mayor fortaleza. A los pocos días, recibió comentarios que, aunque positivos, no lograron apaciguar su tormento. Algunos lo elogiaron por su talento, mientras que otros le sugirieron que debería ampliar su repertorio, como si la sinceridad de su experiencia no fuera suficiente. Esa incertidumbre lo llevó a un punto de inflexión: no podía permitir que las opiniones externas moldearan su voz. Era su verdad lo que deseaba expresar, no la aprobación de aquellos que no conocían su historia. Mateo se propuso un nuevo reto. Si quería ser un verdadero artista, necesitaba aprender a aceptar críticas y transformarlas en crecimiento personal. Se inscribió en un taller de escritura de canciones, un espacio donde podría desarrollar su técnica y, sobre todo, encontrar su voz auténtica. Miedo y emoción se entrelazaron nuevamente mientras asistía a la primera sesión. Un lugar lleno de personas con anhelos similares, sus miradas reflejaban tanto nerviosismo como esperanza. Cada semana, la intensidad de los ejercicios lo empujaba a explorar nuevas dimensiones de su habilidad. Desglosar canciones populares, analizar letras y componer en tiempo real se convertía en una terapia que lo retaba. A menudo se quedaba atorado en sus pensamientos, luchando para dar forma a sus ideas, pero cada dificultad se convertía en una oportunidad. Ese proceso de experimentar y redescubrirse lo comenzó a liberar de los fantasmas que lo acosaban. A medida que avanzaban los encuentros, comenzó a darse cuenta de que muchos compartían su propio miedo al fracaso. Sin embargo, la unión de sus experiencias generaba un ambiente vibrante de apoyo y crecimiento. Aquella atmósfera le permitía a Mateo explorar su creatividad sin las barreras que antes lo limitaban. Su habilidad para escribir letras más profundas y emotivas floreció, y su confianza aumentó, junto a la decisión de presentarse nuevamente. Casi sin darse cuenta, se encontraba escribiendo no solo para él, sino para los demás. En sus letras, había una esencia de su transformación personal, un hilo que conectaba su experiencia con la de otros. Mateo comprendió que su voz no solo podría servir como un espejo de su vida, sino también como un faro para quienes lidiaban con sus propios demonios. Inspirado por esta revelación, dedicó noches enteras a la escritura y ensayos, sumergiéndose base en sus emociones para crear composiciones que hablaban de la lucha, la redención y la esperanza. La sensación de propósito comenzó a reemplazar la ansiedad previa, su música había encontrado un nuevo sentido. Un mes después de aquel primer evento, recibió una invitación para un showcase, un espacio más centrado en la búsqueda de talento nuevo. Sin embargo, esta vez no era solo una presentación, era una oportunidad de ser escuchado por personas influyentes en la industria de la música. Este desafío resonó en su interior como un llamado a enfrentar nuevamente sus miedos, pero con una diferencia: llegó preparado, armado con letras que susurraban verdades profundas. Mateo se detuvo a respirar profundamente, sintiendo la conexión con su misión personal. ¿Sería capaz de darle vida a su música ante un público aún más amplio? En ese momento,
De introspección, una duda se coló en su mente: ¿sería esta la oportunidad que transformaría su pasión en una carrera, o el comienzo de una nueva lucha? El futuro se extendía ante él como un vasto océano, lleno de posibilidades. Mientras se preparaba para la próxima etapa de su viaje, la pregunta era clara: ¿estaría realmente listo para arriesgarlo todo y mostrar su verdadero yo al mundo? Mateo salió de su habitación con una mezcla de nerviosismo y determinación. La meta del showcase estaba tan cerca que podía casi sentir la energía del público desde su hogar. Aún así, cada paso hacia el escenario se sentía como un peso adicional que debía cargar. Nadie podría imaginar el torrente emocional que lo inundaba. Su voz y su historia estaban a punto de ser expuestas nuevamente, pero esta vez era diferente: había madurado, crecido. En las semanas previas, había escrito con fervor. Sus letras pulsaban con la honestidad de su experiencia, sumando cada pequeño triunfo y temor en un compendio que reflejaba no solo quién era, sino quién aspiraba a ser. La vulnerabilidad, que antes lo había intimidado, se volvió su aliada. Esa autenticidad en su música era su mayor fortaleza. A medida que se acercaba la fecha, sus compañeros del taller comenzaron a mostrar interés por sus composiciones. Un par de ellos le sugirieron que compartiera su música en el showcase. Su entusiasmo lo hizo sonreír, pero el momento también encendió una chispa de duda. ¿Sería realmente bueno? Esa pregunta regresaba a atormentarlo. Quiso compartir su arte al mundo, pero temía que su esfuerzo no fuese suficiente. ¿Podría su voz resonar entre los nombres que aspiraba a alcanzar? Al llegar el día del evento, una oleada de emociones lo atravesó. La sala estaba llena, las luces brillantes como estrellas en el vasto universo de su idealización. La atmósfera vibraba con la expectación de un público ansioso por descubrir nuevos talentos. Las caras eran una mezcla de desconocidos y conocidos, algunos amigos que habían apoyado su camino. Se sintió expuesto, pero también empoderado, un mar de personas que podrían escuchar las historias ocultas detrás de su música. Cuando tomó el micrófono en sus manos, sintió que el mundo se detenía. Era momento de aferrarse a esa verdad que había cultivado en sí mismo. Se atrevió a mirar al público y, en ese instante, todo su miedo se evaporó. Empezó a tocar, las primeras notas fluyeron con una serenidad que lo sorprendió. Su voz surgió como un torrente, llena de matices, mientras las letras se entrelazaban con la música y narraban su viaje, las luchas que lo habían moldeado y las esperanzas que ahora lo empujaban a seguir adelante. Sentía como la energía de la audiencia lo envolvía. No era solo un recitar de letras, era una conversación íntima que resonaba en los corazones de aquellos presentes. Cada acorde resonaba con la intensidad de su autenticidad, transformando el temor en una vibrante conexión humana. A medida que la música llegó a su clímax, comenzó a percibir una respuesta palpable en el público. Algunos sonreían, otros tenían lágrimas en los ojos, reflejando sus propias historias en lo que Mateo compartía. Un torbellino de emociones lo envolvía, pero en lugar de asustarse, lo abrazó. Era un recordatorio de que su obra estaba trascendiendo, llevando consigo el peso de sus experiencias. Finalizó con una explosión de energía y liberación. Una mezcla de sobrecogimiento y euforia lo invadió, y supo que había superado su propio horizonte. Pero la máquina de preguntas no se había detenido. ¿Acaso el impacto de esta actuación daría un nuevo enfoque a su carrera? ¿Sería reconocida su verdad genuina, o simplemente pasaría desapercibida entre las múltiples voces que mencionaban que vencieron su inseguridad y lucharon por hacerse escuchar? Mientras se retiraba del escenario, un murmullo de aplausos y vítores llenó el aire, pero las dudas lo seguían persiguiendo. Había dejado una parte de sí mismo en el escenario, y eso lo llenaba de una nueva incertidumbre. Ahora, en la calma de su regreso, se preguntó si habría personas influyentes ahí que habrían escuchado realmente su mensaje. Sin embargo, una idea surgió en su mente: tal vez el propósito no era solo el reconocimiento, sino la conexión que había logrado al compartir su verdad. Sin embargo, no podía ignorar el inesperado acercamiento de un productor que había estado presenciando su actuación desde un rincón. Las posibilidades se dividían ante él, pero con ello también la presión de dar un paso crítico hacia un futuro desconocido. La intimidad que había construido con su música podría ser puesto a prueba de formas que aún no lograba imaginar.
El camino hacia su autoafirmación estaba lejos de concluir, cada decisión desde aquí podría abrir nuevas puertas o, tal vez, cerrarlas por completo. Mientras observaba a la multitud dispersándose, un nuevo dilema le picó la piel: ¿sería eso lo que había buscado, o podría descubrir que la verdadera lucha apenas comenzaba? Mateo se encontraba en un estado de efervescencia interna, enfrentándose a la realidad de lo que acababa de vivir. El productor, con una mirada que parecía escudriñar su alma, le había hecho una oferta que resonaba en su mente como un eco persistente. Compartir su música había liberado algo profundo en él, algo que tácitamente había temido: la posibilidad de ser visto y escuchado, de trascender el mero acto de actuar. Pero ahora enfrentaba un dilema. Durante días, se sumergió en un proceso de reflexión. Las letras, las melodías, la conexión genuina con su audiencia. Todo eso había creado un lazo con su esencia, pero el precio del reconocimiento podría alterar esa pureza. La voz del productor resonaba en su mente: podemos trabajar juntos, crear algo grande, decían sus palabras, pero también advertían un camino lleno de decisiones que podrían erosionar su autenticidad. Sentado en su habitación, comenzó a escribir. Sus pensamientos fluyeron a través de la pluma, explorando su miedo a perderse en el proceso de comercialización. Quería que su música hablara desde su verdad, sin transformaciones ni compromisos que pudieran distorsionar el mensaje. Reflexionaba en cómo muchos de sus ídolos habían sucumbido ante la presión de la industria: sus voces se apagaron bajo el peso del éxito superficial. Esa imagen lo perturbaba. Las noches pasaban, y el reloj seguía avanzando, marcándole la inminencia de una decisión. Decidió buscar consejo. Una de sus compañeras de taller, Mariana, se convirtió en su confidente. Se sentaron en una cafetería, con la luz de una tarde dorada iluminando sus caras. Al hablarle sobre sus preocupaciones, Mariana lo escuchó atentamente, asintiendo en silencio mientras él plasmaba sus temores. Ella le planteó una pregunta que se convirtió en una chispa: ¿qué es lo que realmente deseas que tu música logre? Mateo reflexionó. Su deseo no era solo la fama, quería conectar, sanar, inspirar. Perder esa perspectiva sería perderse a sí mismo. La conversación fue un viaje de regreso a su esencia, un regreso a la razón por la que había comenzado a escribir. Al terminar, una sensación renovada de propósito le asaltó. Sin embargo, la semana siguiente trajo un giro inesperado cuando recibió un mensaje del productor. El evento de la semana anterior había atraído la atención de otros músicos e influyentes, todos interesados en colaborar. Mateo se sintió abrumado: por un lado, el miedo a perder su voz; por otro, la oportunidad de expandir su alcance. La lucha interna se hacía cada vez más desgastante. Cada noche, en los momentos de soledad, su mente volvía a divagar hacia lo que podría ser: escenarios más grandes, más público, reconocimiento. Pero profundamente, una voz interior le susurraba que la fama era un recurso efímero. ¿Realmente deseaba eso? La conexión auténtica que había experimentado en el escenario le hacía preguntarse si debía alinear su música con el mercado o encontrar un camino intermedio que conservara su integridad. Con cada día que pasaba, más preguntas afloraban. Se constituía una nueva versión de Mateo, una que se debatía entre aceptar el brillo del éxito o rehusar perder su autenticidad. Decidió que era el momento de actuar y pedir una reunión con el productor. Tenía que ser claro sobre sus límites, su visión y su deseo más profundo. Mientras organizaba sus pensamientos para la próxima conversación, un escalofrío de incertidumbre lo acompañaba. ¿Podría decir lo que realmente quería sin temor a las consecuencias? ¿Estaría dispuesto a ser vulnerable de nuevo, incluso ante alguien que parecía representar el núcleo de su dilema actual? Mientras se preparaba para dar ese paso crítico, comprendió que esta decisión no solo definiría su carrera, sino que también marcaría una etapa crucial en su crecimiento personal. Con cada latido, la realidad se tornaba más clara: el enfrentamiento con el productor estaba a la vuelta de la esquina, y el momento para decidir qué tipo de músico y persona quería ser se acercaba. Inminentemente. La verdad de su viaje apenas comenzaba a revelarse. Mateo respiró hondo, sintiendo que el futuro lo aguardaba, incierto pero lleno de posibilidades.
En su mente, solo una pregunta latía cada vez más fuerte: ¿podría permanecer fiel a sí mismo, sin importar el costo? A medida que la mañana llegó, la luz del sol se filtró a través de las cortinas, iluminando la habitación de Mateo con un brillo cálido y revitalizador. Se levantó de la cama, sintiendo el peso de su inminente conversación con el productor. Cada paso que daba hacia la cocina era un recordatorio melancólico de los días en que su música era solo un refugio, un lugar donde su voz podía ser libre y sin ataduras. Ahora, esa libertad parecía tambalearse en el hilo de la negociación que pronto enfrentarían. Mientras preparaba su café, su mente revoloteaba entre sus letras y acordes. ¿Cómo podría articular lo que realmente quería? Necesitaba un enfoque claro. Recordó la conversación con Mariana y cómo sus palabras, aunque aparentemente simples, le habían proporcionado claridad. Conectar, sanar, inspirar, se repetía como un mantra. But he wondered, ¿podría transformar esas aspiraciones en palabras concretas que resonaran en otro? Decidió dar un paseo por el parque cercano. La rutina matutina, la brisa fresca y el canto de los pájaros parecían poner en orden sus pensamientos. Mateo había aprendido desde pequeño que la naturaleza poseía una forma de calmar su ansiedad. Mientras caminaba, anhelaba la sencillez de la música que había creado al principio de su carrera, cuando cada nota emanaba de su corazón, sin restricciones ni expectativas. Reflexionaba sobre cómo había llegado a donde estaba, y en el camino, una revelación lo golpeó con intensidad: los límites que había destinado en su mente sobre el éxito eran construcciones ajenas. ¿Por qué debía definir su valor por un contrato o por la aprobación de otros? Estaba en su poder transformar la relación que tenía con la industria de la música, no para doblegarse a sus dictados, sino para interactuar en términos que él definiera. Al llegar al estudio, el lugar donde todo comenzó, sintió una familiaridad reconfortante. Las paredes estaban cubiertas de recuerdos, de altavoces vibrantes y alegrías compartidas. Mateo se sentó frente a su guitarra. Al tocar las cuerdas, dejó que sus emociones fluyeran, componiendo una melodía que encapsulaba su esencia. Era un acto de auténtica liberación, una inyección de confianza que empezó a llenar el vacío que la incertidumbre había creado. Cuando el reloj marcó la hora de su encuentro, su estómago se revolvió. Sin embargo, ya no se sentía como un artista temeroso. Era un creador en busca de colaboraciones significativas que respetaran su integridad. Con el corazón latiendo con fuerza y la resolución en sus ojos, se dirigió al lugar establecido para la reunión. El productor lo recibió con una sonrisa, aparentemente confiado en su enfoque comercial. Mateo, sintiendo cómo su voz interior le impulsaba, comenzó a hablar. Esta vez no era el mismo de antes, inseguro y vacilante. Esta vez, reclamaba su autenticidad con firmeza. Habló sobre sus sueños, sus principios y su deseo de mantener su esencia intacta en todo momento. Mientras la conversación avanzaba, pudo ver cómo las ideas del productor se friccionaban con su visión artística. Había algo en el aire, una tensión palpable. Mateo se dio cuenta de que estaba preparado para el conflicto, empoderado por la verdad que había descubierto en su viaje interior. Las palabras resonaban en la sala, pero el productor no ocultaba su sorpresa. ¿Estás diciéndome que no estás dispuesto a comprometerte?, cuestionó con una mezcla de incredulidad y desafío. Mateo sintió que era el momento decisivo. La balanza se inclinaba hacia un lado o el otro, y su respuesta podría marcar un antes y un después en su carrera. Con determinación se posicionó, consciente de que cada palabra contaba, y que no solo estaba negociando su futuro musical, sino también su valor como artista. Las miradas se encontraron, y en ese instante, Mateo supo que no se trataba solo de música, se trataba de su identidad. Mientras la conversación avanzaba hacia un inesperado punto crítico, una chispa de desafío parecía anunciar a un cambio. Mateo sintió que su corazón palpitaba más rápido. Era el momento de la verdad, el instante que podría definir su camino. ¿Sería capaz de mantener su autenticidad en un entorno que a menudo consumía la esencia de los artistas? Esa pregunta ahora resonaba con más fuerza que nunca mientras se preparaba para lo que estaba por venir. La decisión estaba a solo un paso de distancia. Mateo salió del estudio sintiendo como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros.
Había enfrentado uno de los momentos más cruciales de su vida y había defendido su esencia con la valentía que había cultivado a lo largo de su trayectoria. La conversación con el productor había sido dura, pero él había logrado dejar claro que no estaba dispuesto a sacrificar su autenticidad por un sueño comercial. Los ecos de la lucha interna que había enfrentado durante meses comenzaron a silenciarse, había descubierto su voz y estaba listo para usarla. Días después, mientras reflexionaba sobre el encuentro, un correo llegó a su bandeja de entrada. Era de un grupo de productores independientes interesados en su música. Ellos se habían enterado de su actuación en el showcase y, a diferencia del productor anterior, su enfoque era diferente. Buscaban artistas genuinos que desearan colaborar sin perder su esencia. Mateo se sintió emocionado, algo en su interior le susurró que esta era la oportunidad que había estado buscando. A medida que comenzaba a colaborar con ellos, se dio cuenta de que cada sesión de grabación se convertía en un espacio de creación pura. Sus letras eran más que palabras, eran una forma de conectar con quienes los escucharían. La música se convirtió en un medio de exploración y expresión de su historia personal. Su confianza crecía al mismo tiempo que su habilidad para interactuar con los demás artistas. La cultura de apoyo que encontró en esa nueva comunidad le permitió desarrollar su estilo auténtico y mantener la conexión emocional con su público. Mateo sintió el impacto inmediato de esta transformación. Se atrevió a presentarse en más micrófonos abiertos y los aplausos que solían intimidarlo ahora daban vida a su autocompasión. En cada actuación, podía vislumbrar cómo su música resonaba en otros, había comenzado a ver lágrimas en los ojos de algunos oyentes, pero también sonrisas y gestos de identificación. Era un verdadero diálogo entre el artista y el público, una conexión profunda que validaba su lucha y crecimiento personal. Llegó el día de su primer álbum, titulado Voces Internas. A través de esa colección de canciones, Mateo compartió su viaje desde la inseguridad y el miedo, hasta la aceptación y el empoderamiento. El vínculo que había creado con su música se convirtió en un sistema de apoyo para otros que, como él, lucharon contra sus propios fantasmas. La música no era solo su don, era un refugio, un paso hacia la sanación y el entendimiento. Las críticas llegaron, y con ellas la validación que tanto había anhelado. No se trataba solo de la valoración de expertos en la industria, lo que realmente le llenaba el alma eran los mensajes de personas que se sentían conmovidas por su historia. Cada testimonio era una recompensa y recordatorio de que había tomado el camino correcto. Mateo había superado el mayor desafío de su trayectoria, permanecer fiel a sí mismo en un mundo lleno de presiones externas. Había aprendido que la autenticidad no solo se encontraba en la música, sino también en la forma en que interactuaba con el mundo. Con el tiempo, se convirtió en un mentor para jóvenes artistas, incentivándolos a encontrar y ofrecer su verdad, sin importar las dificultades que enfrentaran. Su carrera estaba despegando, pero lo más importante era que ya no se definía por los juicios ajenos. Con una confianza sólida y competencia reconocida, Mateo no solo logró conquistar el escenario, sino también su propio espíritu. En cada melodía sentía la voz de su madre, cada acorde era un homenaje a su sacrificio y un reflejo de su amor incondicional. Finalmente, Mateo se dio cuenta de que los ecos del pasado, las inseguridades y las dudas eran simplemente peldaños hacia su realización personal. Había abrazado su historia y se había transformado en un faro de esperanza para otros. Su camino apenas comenzaba, pero con cada nota, cada actuación y cada conexión humana, estaba llevando su mensaje de autenticidad hacia un futuro brillante. Mateo había encontrado su lugar en el mundo y, con ello, la certeza de que su voz, su talento y su historia nunca volverían a ser silenciados. Ahora es tu turno de ser parte de esta transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar este algoritmo que busca resaltar la autenticidad. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones. Actúa ahora.